tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy el protagonista de mi programa va a ser una planta llamada Papaver somniferum, más conocida como opio. El opio es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, el opio y sus derivados tienen una larga historia de uso medicinal porque tienen propiedades analgésicas y propiedades anestésicas, pero también producen una sensación de placer, de bienestar, que crea adicción. Últimamente, en Estados Unidos, hay un serio problema de consumo de opiáceos. Se habla ya abiertamente de una epidemia. Hay una sustancia, un derivado del opio, llamado fentanilo, que es en gran parte el responsable de esta crisis. El fentanilo se fabrica legalmente y puede ser prescrito por un médico, pero debido a la gran demanda para uso recreativo, también se fabrica ilegalmente. Este fentanilo fabricado ilegalmente pues es el responsable de gran parte de las sobredosis. En Estados Unidos se calcula que en lo que va de siglo XXI ha habido 1 millón de muertes por sobredosis, la mayor parte producida por opiáceos como el fentanilo. El fentanilo es la primera causa de muerte entre personas de entre 18 y 45 años, más que los accidentes de tráfico, más que la herida por arma de fuego que tan frecuentes son en los Estados Unidos. Hay un gran clamor social para que se solucione este problema y de hecho ha servido como excusa al presidente Trump para poner algunos de sus aranceles a México, donde en efecto se fabrica fentanilo para exportarlo a Estados Unidos, a China, que es acusada de fabricar y vender sustancias precursoras, esto es, sustancias que son necesarias en el proceso de elaboración del fentanilo, e incluso a Canadá, cuando no hay ninguna prueba de que haya un tráfico significante de fentanilo desde Canadá a los Estados Unidos. Hay incluso quien dice que el tráfico de fentanilo está alentado, favorecido por China, y que esto es un elemento de su guerra contra los Estados Unidos. Yo no sé qué puede haber de cierto en esta presunta guerra del fentanilo. Lo que sí sé es que lo contrario ha ocurrido. Es decir, que Estados Unidos ha introducido opio en China, ha fomentado el consumo de opio en China, incluso ha participado en una guerra para poder vender opio en China en toda libertad. Vamos a retroceder un poco, vamos a irnos a finales del siglo XVIII. En el comercio entre Occidente
Europa y los Estados Unidos y China, había un superávit a favor de China. ¿Les suena de algo esta situación? Había en aquel entonces una gran demanda por productos como la seda, la porcelana y sobre todo el té. Y en China no había ninguna demanda paralela por algún producto occidental. Como dijo alguien, los chinos tienen la mejor comida del mundo, que es el arroz, la mejor bebida del mundo, que es el té, y el mejor tejido del mundo, que es la seda. No hay nada que podamos venderles. El resultado era que todas estas importaciones había que pagarlas con plata. Y había un flujo constante de plata desde Europa hasta China. Y allí se iba acumulando. Los españoles, cuando colonizaron Filipinas, gracias a la plata de México, podían compensar este déficit con China. Y de Manila a Acapulco salía cada año el galeón de Manila, que era el que traía a España los productos como la seda y la porcelana. ¿Recuerdan la verbena de la paloma, la canción de ¿Dónde vas con Antón de Manila? Bien, pero cuando España perdió las colonias americanas, pues el suministro fácil de plata se terminó y otros países de Europa, Inglaterra, Holanda, que comerciaban con China, pues padecían de este problema del déficit comercial. Hasta que los ingleses descubrieron la solución: el opio. El opio era conocido en China, fue introducido por los árabes, pero su consumo se limitaba a círculos muy pequeños, a las clases sociales altas. Pero los ingleses, que habían colonizado la India, empezaron a plantar opio en Bengala y a venderlo en China. Capítulo aparte merecería los efectos que el opio tuvo en la India. Muchos agricultores eran obligados a plantar opio y a vendérselo a un precio fijo a los ingleses, a la Compañía Inglesa de Indias Orientales, que tenía el monopolio. Esto provocó que disminuyese la superficie cultivada destinada a los alimentos y provocó una hambruna en Bengala en el siglo XVIII. Posteriormente, los ingleses introdujeron en la India manufacturas de algodón, fabricadas por las fábricas de Inglaterra. En la India había una industria tradicional de tejedores que tejían el algodón artesanalmente y todos quedaron sin empleos. Y esto fue otra causa de pobreza y de hambruna entre la población. Pero la compañía llegó a tener almacenes repletos de opio. Todo esto se vendía en China. Y la adicción al opio, por supuesto, fue aumentando.
En aquel entonces solo el puerto de Cantón estaba autorizado a comerciar con los europeos. Pero en el puerto de Cantón había mercaderes chinos que compraban el opio a los ingleses y se encargaban de distribuirlo por toda China. Llegó un momento en que, igual que le ha pasado ahora al gobierno de Estados Unidos, el gobierno imperial en China se dio cuenta de que los efectos del opio eran terribles. No solo el problema de mortalidad y de aumento de enfermedades que estaba causando entre la población, sino que el superávit de la balanza comercial con Europa que hasta entonces tenía China, pues se estaba invirtiendo. Ahora la plata salía de China para pagar las importaciones de opio y el emperador se dio cuenta de que en poco tiempo no tendría ni hombres con los que reclutar un ejército, ni plata con la que pagarlos, y decidió terminar con el tráfico de opio. Y a este efecto mandó a Cantón a un mandarín llamado Lin Sexu. a quien le encargó solucionar el problema. Este hombre primero lo intentó por las buenas, escribió a la reina Victoria de Inglaterra una carta pidiéndole su colaboración para poner fin al tráfico de opio. Esta carta nunca le llegó. Así que finalmente incautó el opio de todos los mercaderes ingleses de Cantón y lo destruyó. Los ingleses se indignaron y exigieron compensación. La cosa se complicó porque unos marineros ingleses asesinaron a un ciudadano chino y el capitán se negó a entregarlos a las autoridades. Los ingleses se enfrentaron a los chinos en nombre del libre comercio, es decir, prohibir el tráfico de opio era un atentado al libre comercio, y de la extraterritorialidad. Se negaban a que súbditos ingleses fuesen juzgados por los tribunales del país en el que residían. Y terminaron enviando fuerzas militares para exigir el pago de compensación a los comerciantes ingleses y la reanudación del libre comercio, del tráfico del opio. Los ingleses, especialmente la marina inglesa, era muy superior a la china. Tenían barcos de vapor y artillería mucho más moderna, y prevalecieron en la mayor parte de los encuentros hasta que los chinos tuvieron que aceptar pagar compensación, permitir que los ingleses siguiesen sus prácticas de libre comercio y aceptar una merma en su soberanía. Sin embargo, el tema del opio no quedó completamente claro. Si era legal o no era legal, o era contrabando o qué es lo que era. Así que unos años más tarde, con la captura por parte de los chinos de un barco pirata que anteriormente había sido inglés, pero que en el momento de su captura
todavía tenía bandera inglesa y la bandera fue arriada por los chinos y eso se construyó como un insulto a la corona. Pues se reanudaron las hostilidades. Esta vez intervinieron también los franceses, porque había un misionero francés, había sido asesinado y esto les pareció un pretexto muy bueno para intervenir, porque los americanos, aunque no tenían la colonia de la India, compraban opio en Turquía y lo vendían en China. El opio turco era más barato que el opio de la India, con lo cual bajaron los precios y el mercado también aumentó el número de consumidores potenciales. Los holandeses, por su parte, cultivaban opio en Java. Y una compañía holandesa muy famosa, la Shell, se fundó en aquella época con los recursos que proporcionaba el comercio de opio. En 1860, en la Segunda Guerra del Opio, no solamente Estados Unidos, Francia, Inglaterra, los rusos también se unieron. Cuando a los rusos se les permite ser parte de Europa, pues rápidamente aprenden a comportarse con las reglas y los valores del resto de los países europeos. Y entre unos y otros vencieron a los chinos, aunque esta vez con más trabajo que en la Primera Guerra. Y concretamente los ingleses y los franceses llegaron hasta Pekín y destruyeron el palacio de verano del emperador. Antes de incendiarlo lo saquearon, pero el palacio era demasiado grande para ser saqueado concienzudamente y se perdieron riquezas y antigüedades de un valor incalculable. Una buena parte del producto del saqueo terminó en el Museo Chino de Fontainebleau, en París, donde hoy puede ser admirado. El resultado de estas guerras fue el principio de lo que los chinos llaman como el siglo de las humillaciones, que empieza a mediados del siglo XIX y termina con la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Comunista de Mao Zedong, en la que se les impusieron lo que ellos llaman los tratados desiguales, que concedían toda clase de derechos y privilegios a los extranjeros, de moverse por China, comprar lo que les diera la gana, sin pagar ningún tipo de derecho, y toda la riqueza que extraían de China, pagarla con opio, que contribuía a la destrucción económica y material de China. La historia a veces ofrece casos curiosos de justicia poética. Yo no digo que haya ningún plan ni ninguna intención de China de destruir a los Estados Unidos introduciendo el fentanilo, pero conocemos el proverbio que dice que piensa el ladrón que todos son de su condición. Sí, nosotros se lo hicimos a ellos, porque ellos no nos lo van a hacer a nosotros. En el tema del consumo de opiáceos en Estados Unidos, hay cuando menos una grandísima responsabilidad de las industrias farmacéuticas, de la comunidad médica, de los lobbies de la sanidad en Estados Unidos,
que han introducido masivamente los opiáceos en el sistema sanitario. Los han prescrito con demasiada facilidad y de hecho hay casos legales y demandas contra estas empresas en las que no vamos a entrar ahora. Bien, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención y les agradezco todavía más si le dan al botón me gusta. Y no digamos si no están suscritos a mi canal y se suscriben ahora. Que pasen una buena noche.